Thomas de Maizière, ministro del Interior de Alemania, es el máximo responsable de la gestión de la crisis de los refugiados. Defiende una inmigración legal desde los Balcanes y la creación de grandes campos de refugiados en Italia, Grecia y Turquía, donde se determine quiénes pueden optar al asilo en la Unión Europea. Nunca antes tantos solicitantes de asilo han querido venir a Alemania. Se espera que para este 2015 sean 800.000. ¿Con qué medidas va a recibir y dar asistencia a estos inmigrantes? Lo primero es decir que es una cifra destacable, es 4 veces más comparado con el año pasado. Son el 43% de las solicitudes totales de asilo en Europa. Es un gran desafío, incluso para un país bien organizado y rico como Alemania. Necesitamos medidas nacionales, pero también a nivel europeo. En cuanto a las medidas nacionales, tenemos el reto de proporcionar una acomodación decente, es decir, que salgan de sus tiendas de campaña y se instalen en alojamientos apropiados en invierno. Vamos a acelerar el proceso. Solo en julio llegaron 83.000 a Alemania. En agosto, que aún no ha terminado, esperamos entre 90 y 100.000. En la última semana llegaron más de 25.000 en una única semana. Eso es mucho. ¿Cómo explica ese gran aumento? Por la ruta del sur, que incluye Libia y la Italia mediterránea, tenemos un aumento del 5 o 10% en comparación con el año pasado. Pero sobre todo tenemos un aumento en la llamada ruta de los Balcanes de más del 600%. ¿Cree que Alemania está dispuesta a recibir a esta gente? De momento la predisposición es muy grande aún. Creo que podemos lograr la aprobación de la población si 2 cosas están claras. Primero, debemos distinguir entre aquellos que de verdad necesitan protección y aquellos que no la necesitan. Estos últimos tienen derecho a pasar por un proceso justo, pero después deben abandonar el país. Y segundo, tiene que haber una distribución justa en Europa. Además, añadiría que a largo plazo, incluso un país rico como Alemania también puede tener problemas para gestionar cantidades tan grandes de inmigrantes. ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Cómo puede organizarse este tema dentro de la UE? En cuanto a Europa, el Consejo de mis colegas, pero también la cumbre, han decidido que en Grecia e Italia deben estar los llamados puntos calientes, grandes áreas de admisión en las que se realicen los primeros controles para determinar si se dará una protección o no a dicha persona. Más allá necesitamos conversaciones más intensas con Turquía. Turquía está haciendo cosas destacables en su frontera con Siria en cuanto a la admisión de refugiados. Sin embargo, en la zona de Izmir hay miles de personas, cientos de miles, que esperan poder llegar a Europa. Incluso allí creo que necesitarán fondos europeos para levantar grandes campos de refugiados en los que decidir quién puede venir a Europa. Su ministerio ha realizado un vídeo con el fin de evitar que los solicitantes de asilo de los Balcanes vengan a Alemania. ¿Ha tenido éxito? ¿Cómo funciona? Si un país es candidato a la adhesión a la Unión Europea o miembro de la OTAN, si tiene normas democráticas, entonces no hay razón para pedir asilo en Europa. Esto no es algo aceptable y es muy criticable. ¿Está hablando también de Kosovo? Sí, de Kosovo y de Albania. Sus gobiernos nos han pedido que hagamos todo lo posible para que su población joven no abandone sus países de esta forma. Y puede imaginar nuestro mensaje. Esta gente no necesita pedir asilo, porque no es el caso. Pero pueden venir a trabajar aquí, pueden venir como inmigrantes.
Usted pide que se creen propuestas concretas, pero para aquellos que vengan de donde sea o solo para los que vengan de ciertos países. Estoy hablando de los países de los Balcanes occidentales. Se puede tratar de jóvenes que quieren una formación laboral, necesitan un contrato con una empresa alemana y la mayoría llegan como trabajadores inmigrantes. ¿Y quiere una mayor tolerancia en Alemania para esos inmigrantes legales? Tenemos un alto porcentaje de población extranjera, aunque difiere en Alemania dependiendo de la región. Y no me parece un gran problema que se acepte a extranjeros que vengan a trabajar aquí, que paguen sus impuestos, que actúen de forma legal y cumplan con las leyes alemanas. Somos un país de inmigración. Necesitamos trabajadores profesionales. ¿Cree que hay que hacer algo contra aquellos que protestan y que están quemando residencias? La xenofobia y la imagen de Alemania que está dando la vuelta al mundo es dramática. Por supuesto, aún hay mucho que hacer. Tenemos un aumento significativo de los crímenes con motivación política en el sector de la derecha. Insultos, odio, violencia contra los solicitantes de asilo y contra las instituciones que gestionan a estos solicitantes. En los primeros 6 meses de este año hemos tenido más de estos crímenes que en todo el año pasado. En los últimos días ha habido otro repunte. Nos oponemos a esto de forma política, pero también con toda la dureza de la ley. En un país libre se puede debatir sobre la política de asilo, pero no hay razón para atacar u ofender a esta gente. ¿Qué medidas quiere tomar contra aquellos que forman parte de milicias como las del Grupo Estado Islámico y que llegan desde Siria? Tenemos un nuevo fenómeno desde hace 1 o 2 años que nos preocupa. Más de 700 alemanes o personas que han crecido en Alemania se han radicalizado y han ido a estas regiones para matar o participar en actos en los que otros lo han hecho. Unos 100 han muerto, pero 1/3 han regresado a Alemania. A menudo la sociedad no presta suficiente atención a una importante parte de la población juvenil que puede escaparse de nuestro control y necesitamos atajar este problema de forma intensiva con medidas duras por parte de la policía y de la justicia. Una pregunta personal para terminar. ¿Cuál es su ministerio ideal? Ha sido ministro de Defensa y ahora del Interior. ¿Quiere llegar a ser canciller? No hay ministerio ideal. Cada ministerio tiene sus cosas agradables y sus cosas difíciles. Los elementos ligados a la seguridad forman parte de las cosas difíciles de la política, pero me gusta hacer ese tipo de cosas. ¿Le gustan las cosas difíciles? De alguna manera, la entrenadora Merkel siempre me ha puesto donde hay situaciones difíciles y debe haberlo hecho a sabiendas. Okay, herzlichen Dank.